Con el producto, el límite de un producto también parece que es distributivo, pero cuidado, siempre acá falta aclarar algo, digamos, está puesto de manera explícita acá, pero a veces uno cuando no tiene tanta noción de matemática específica no lo tiene en cuenta. ¿Qué significa que el límite de una función me dé un valor y que el límite de otra función me dé ese valor? Esto quiere decir que estos límites existen, ¿sí? Este es el símbolo de existencia. No es un detalle menor. Para yo poder hacer esto, para que yo pueda hacer la distributiva de la suma, la distributiva de la resta y la distributiva en el producto, tengo que estar seguro de que estos límites individuales existen. ¿Sí? Porque si alguno de los dos no existe, yo esto no lo puedo hacer. ¿Sí? Esto es siempre y cuando esté segura de que esos límites independientes existen. ¿Se entiende? Ya vamos a ver un caso, cuando lleguemos al momento se van a acordar de esto que les estoy diciendo, ¿sí? Que no se va a poder hacer porque no estoy segura de que estos límites de manera independiente existen. Entonces esa es una condición muy importante, la existencia de cada uno de estos límites. Bien, lo mismo pasa con la división, con el cociente. Si yo tengo una división, o sea, tengo el límite de una división, esto puedo separarlo en dos límites, pero ¿qué tengo que cumplir? Más allá de que cada uno de estos límites exista, me tengo que asegurar de que el límite de G, o sea, esto que está acá abajo, el límite, no solamente G, que el límite cuando X tiende a de G no sea cero. Es decir, no puedo tener la división por cero. ¿Se entiende? Esta restricción es importante en la división, en las otras no las tiene. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos el límite de una raíz? ¿Sí? Y la función está dentro de una raíz. Raíz de orden n, ¿sí? Puede ser raíz cuadrada, raíz cúbica. Bien, la propiedad me dice que el límite de una raíz de una función es la raíz del límite de la función. Es como si el límite entraría adentro de la raíz. ¿Sí? Primero tengo que ver qué pasa con la función cuando tengo este límite y después calculo la raíz del valor que me dé. ¿Se entienden estas propiedades? Antes de avanzar voy a ver si hay un ejemplo. Vamos a ver acá, ejemplos de esto. Bien, vamos con el primero, el A. Límite cuando x tiende a 3 de 4x menos 5. ¿Cuánto me da este límite? Cero. ¿Por qué 0? A ver, ¿qué tendría que hacer yo? Tendría que pensar Ah, no, pero se estaba mirando, no, pero se estaba mirando el B. el B. Bien, vamos con el A primero. Me quedaría 4 por 3, aunque nosotros sabemos que no es exactamente 3, pero lo redondeamos, ¿no? Decimos, ¿qué pasaría si valdría 3? 4 por 3, 12, menos 5, 7. ¿Sí? Lo que dijo el compañero es correcto, es 7. Claramente, este valor de x igual 3 o valores cercanos a 3 no tiene problema en mi función, porque ¿cuál es el dominio de esta función? Una función lineal. ¿Cuál es su dominio? Todos los reales. Todos los Reales. reales. Entonces, el 3 o valores cercanos al 3 no van a tener problema. En cambio, el ejercicio B que decía la compañera, límite cuando x tiende a menos 2 de esta función, que creo que yo lo hice en el pizarrón, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Los reales? El positivo y el cero. No. Menos No, los reales, menos el menos 2. menos el menos 2, porque fíjate que el menos 2 es el que me anula el denominador. ¿Sí? Justo este valor, que lo pongo acá adentro, me anula, me lo hace 0. Entonces, y cuando lo evalúo arriba, ¿arriba a qué tiende todo cuando yo pongo un menos 2? A 0. A 0. ¿Y abajo a qué tiende? A A 0 0. también. Esto se llama Indeterminación. indeterminación del tipo 0 sobre 0, ¿sí? Que ya lo vamos a ver abajo. Indeterminación del tipo 0 sobre 0.
Entonces, ¿qué hice yo en la clase? Si es que fue el ejercicio que hice, no me acuerdo, con ustedes, ¿no? Porque lo hice en otra comisión. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué les dije yo que cuando me aparecía una indeterminación del tipo 0/0 y tenía fracciones, qué iba a tener que hacer? Factorizar. Factorizar. Arriba tengo una diferencia de cuadrado. Acá va un 2. Una diferencia de cuadrados. Y abajo me queda el término así, que yo lo puedo simplificar. Y este límite cuando x tiende a -2, de x menos 2, ¿cuánto vale? -4. -4. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer el c. Límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado más x sobre x al cuadrado, x al cubo, perdón, al cubo, más 2x. ¿Cuánto me da este límite? ¿Arriba qué tiende? A 2. A 2. ¿Y abajo? A 3. A 3. ¿Se dan cuenta? ¿Saben por qué eligieron esos 3 ejemplos? ¿Por qué? Porque hay veces que estos dos se acostumbran tanto a que les dan una indeterminación del tipo 0/0 que se olvidan de evaluar directamente para ver si hay problemas en el 1. Esta función no tiene problemas en el 1, no tiene ningún tipo de indeterminación. Por lo tanto, con la simple evaluación sale, se resuelve, ¿sí? Este es sencillo, pero se acostumbran siempre a ir por el camino de la indeterminación y realmente no es necesario, no es necesario hacer todo ese trabajo en este. ¿Se dan cuenta? Porque el A y el C son parecidos. ¿En qué son parecidos? En que en el A el 3 no tenía problema del dominio y acá el 1 tampoco es problema en el dominio. Las indeterminaciones o las dificultades son precisamente cuando el límite me está pidiendo que yo calcule para un valor de x cercano a un valor que yo tengo problemas en el dominio. ¿Se ve? ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Bueno. Además de la multiplicación por un escalar, la suma, la resta, la multiplicación de funciones, la división de funciones y la raíz, existen otras operaciones con funciones. Una operación que yo expliqué cuando dimos el capítulo de funciones y es la composición de funciones. ¿Se acuerdan? Este símbolo que es de composición, ¿qué era la composición de funciones? Cuando se hacía f compuesta en g, ¿qué tenía que hacer con g? Como meterla dentro de la otra función. Claro, tengo que hacer esto que está acá, evaluar a f, la evalúo en g, o como dice la compañera, tengo que meter la función g dentro de la función f. Por lo tanto, si yo sé que este límite existe, el límite cuando x tiende a, fíjense, de la función g es L, y el límite cuando x tiende a L de la función x es f en L, ahora voy a explicar bien toda esta oración. Entonces, el límite cuando x tiende a de f de g de x es, fíjense, el límite entra dentro de la función. ¿Ven? Que está dentro del paréntesis. El límite entra dentro de la función y eso me da este valor. Agrego al compañero y lo explico de nuevo. Bien. Vamos por parte. Porque voy a usar colores porque esto a veces después es confuso. Bien, acá el compañero dijo muy bien que la función g estaba dentro de la función f. Me pregunto, ¿cuál de las dos funciones está más cerca de la x? ¿La f o la g? Y F.
¿Cuál está más cerca de la X? ¿La F o la G? Fíjense, la G está pegadita a la X. La G es la más cercana. Por lo tanto, si yo estoy calculando un límite cuando X tiende a un valor, ese límite me va a estar afectando a la función F o a la función G. A la función A la G, porque G. es la que está más cercana de la X. Por eso yo primero calculo el límite cuando X tiende a de G de X. Y eso me da un resultado. Si este límite me da un resultado de valor L, significa que a la función F le va a estar quedando acá adentro una L. Por eso es que el otro límite tiene que ser de X tendiendo a L para la nueva función F. Porque a F le va a estar entrando L. ¿Se ve? ¿Por qué acá aparece X de L? Que es este valor. ¿Se ve lo que quiero decir, chicos? Acá lo mismo. Este límite, que está por fuera de una función compuesta, en realidad lo que está afectando es la función que la compone, la función que está dentro. Por eso es que puedo primero calcular esto. Porque la función que está pegadita a la X es la G, es la que está dentro. Por eso el límite entra. ¿Sí? Entonces vamos a ver acá este ejemplito. Acá yo tengo, ¿quién me dice esas dos funciones que tengo acá para componer? Digamos, esta función que está acá es la composición de cuáles dos funciones. Una F y una G. ¿Cuáles son cada una de ellas? Y F podría ser la raíz de X, la raíz Perfecto, cuadrada de entonces X. raíz cuadrada de X. ¿Y la G? Y 3X más 1. Perfecto, muy bien. F de X es raíz de X y G es 3X más 1. Si yo hago esta composición, me queda esta función. Por lo tanto, para calcular este límite, lo que voy a hacer es primero calcular el límite cuando X tiende a 5 de la función G. ¿Qué pasa cuando X tiende a 5? Me queda 3 por 5, 15 más 1, 16. ¿Ven que calculo el límite de lo que está dentro? Y por último, a ese valor que me dio el límite, le aplico la función exterior, que es la raíz. Y eso me da 4. ¿Se entiende entonces cómo es la composición de funciones, perdón, el límite de una función compuesta o el límite de composición de funciones? El límite va a ir primero a la función interior y después ese resultado va a ser el que le llegue a la función exterior. ¿Sí? Acá hay otros ejemplos para calcular. No vamos a hacer todos, porque estos son para la práctica, pero vamos a hacer el 2. ¿Se va entendiendo, chicos, hasta ahora? Porque como no les puedo ver la cara, no sé si me entienden o no. Bien. ¿Qué pasa cuando X tiende a 0 arriba? Cuando el X tiende a 0 en la parte de arriba de esta función. ¿A qué tiende 0, esta? tiende a 0. Tiende a 0. Esto quedó su progreso. Tiende a 0. Y abajo tiende a 0. Entonces es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Qué puedo hacer ahora para resolverlo? Yo les dije que siempre que había polinomios tenía que factorear, o factorizar, o ver. Pero en este caso me conviene hacer qué cosa más que factorizar. Porque ya está factorizado esto. Y realmente no me ha servido mucho para resolver nada. ¿Qué puedo hacer? Puedo descomponer el cuadrado, ¿no es cierto? ¿Cómo sería el cuadrado del binomio? La primera al cuadrado Claro, por el doble producto de la primera por la segunda, por la exacto. segunda al cuadrado. Ahí está. Bien, yo lo puse así, nada más para que quede en orden. Me queda x al cuadrado más 2x más 1. Todo eso sería el 1 más x al cuadrado. Y este menos 1 es el menos 1 que tenía el problema. Bien, ¿y ahora qué puedo hacer para seguir trabajando algebraicamente? Fíjense, más 1 menos 1. ¿No? Lo puedo Eh, cancelar.
Y me quedó x al cuadrado más 2x arriba y x abajo. Arriba, ¿puedo hacer algo? Miren, me quedó esto. ¿Se les ocurre alguna forma para que me quede más cómodo? Resolvente, quizás. Factor común. Factor Factor común. común. El que quiere puede hacerlo Ah, resolvente. claro. Te va a dar una raíz cero, pero ya que lo puedo sacar x factor común y me queda x más 2 con la x acá abajo. ¿Y qué puedo Sí, hacer con esa? Simplificar. Simplifico. Y entonces, este límite, que sería el límite cuando x tiende a 0 de x más 2, ¿a qué tiende? A 2. A Claro, 2. a 2. entonces, Porque si x tiende a 0, 0 más 2 está tendiendo a 2. ¿Se ve? Por eso es que hacer muchos ejercicios es la manera de que el cerebro vea un ejercicio nuevo y ya sepa más o menos qué conviene hacer. ¿Se entiende? Porque uno puede darles recetas, por decirlo de alguna manera. Siempre que tengas un polinomio, trata de factorizarlo. Pero en este caso, si yo no puedo factorizar más el polinomio, porque ya está compacto. Eso de factorizar les va a venir bien en estos ejemplos, acá. Pero en este, primero tenía que desarrollarlo para simplificar el 1 y después sacar factor común. ¿Se ve? ¿Se entendió? ¿Cómo tienen que ir resolviendo? El resto o lo harán en práctica o se los dejo para que lo piensen. Bien. Voy a hacer otro acá. Otro de estos. Voy a hacer el 15. El 15 es parecido al 14, pero un poquito más complicado. Entonces, en base a lo que hagamos en el 15, ustedes pueden hacer después en su casa el 14. Bueno, de nuevo. Cuando x tiende a 0, ¿a qué tiende el numerador? A 0. A 0, porque fíjense, me queda raíz de 0 más 3 es raíz de 3, menos raíz de 3, 0. Y abajo, 0. Es decir, otra vez esta indeterminación del tipo 0 sobre 0. En este caso, cuando ven algo de este estilo que tienen raíces, algunos lo aprenden, lo que voy a enseñar ahora lo aprenden en la secundaria y otros no. ¿Alguno sabe cómo había que hacer en la secundaria para sacar una raíz del denominador? ¿Qué se hacía? Por ejemplo, vamos con un ejemplito de secundaria. Vamos ¿No a se le poner, elevaba una potencia? vamos a poner que yo tenía así, un medio, y lo que quiero es encontrar una fracción equivalente a un medio, pero que no tenga la raíz abajo. Multiplico arriba y abajo por lo mismo, ¿no? su recíproco. Y de 2. Por su Perfecto, recíproco. multiplico arriba y abajo por una fracción que vale 1, pero que tiene la misma raíz que abajo. ¿Sí? Entonces arriba te queda raíz de 2 y abajo raíz de 2 por raíz de 2, que sería raíz de 2 al cuadrado, me da 2. ¿Sí? Esta fracción y esta fracción valen lo mismo y se aplicó esta técnica que se llama racionalización. Se llama racionalización cuando se multiplica por una fracción de modo de simplificar una raíz o algo por el estilo. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a vincular eso un poquito acá. Además de tener que aplicar racionalización, tengo que aplicar otra cosa. Son dos cosas que van juntas. Es la racionalización con el conjugado. ¿Sí? Es decir, voy a multiplicar por una fracción donde arriba va a tener la misma estructura, nada más que en vez de un menos va a tener el signo contrario, va a tener un más. Si la original tiene un más, la por la que multiplico tiene que tener un menos. Y lo hago arriba y abajo. ¿Sí? Bien. Esta fracción naranja, toda la fracción naranja, vale 1, porque es igual arriba y abajo. Entonces no cambié nada de mi estructura. La única diferencia es que ahora lo que voy a hacer es asociar de manera distinta. Voy a asociar esto. Voy a asociar el numerador. ¿Qué me queda si yo veo este factor y este factor?
¿Qué es eso que tengo ahí arriba? Porque abajo tengo esto, abajo tengo el producto así tranquilito, no pasa nada. Multiplico la x por la expresión. Recuerden que acá, sí o sí, paréntesis. Pero arriba, ¿qué es esto que me quedó? Una diferencia de cuadrado. Una diferencia de cuadrado. ¿Todo el mundo ve que esto es una diferencia de cuadrado? Tengo, lo voy a poner acá como si fuese otra, le voy a poner letras. Esto es como si tengo a menos b por a más b. ¿Sí? Esto sería a, esto sería b, otra vez a, otra vez b, con signo distinto, uno más y otro menos. Por eso es que les digo que siempre va el signo opuesto. Si el que tengo acá en la original es un menos, por el cual multiplico es un más. Y si el que tengo es un más, por el que multiplico es un menos. Porque arriba me tiene que dar sí o sí una diferencia de cuadrado. ¿Y cómo escribo de manera compacta la diferencia de cuadrado? A menos b por a más b se podía escribir, Elevándolo al cuadrado. claro, podría escribirlo como al cuadrado menos b cuadrado. Por lo tanto, me queda al cuadrado, a era raíz de 3, raíz de x más 3, al cuadrado, menos b, que era raíz de 3, al cuadrado. Raíz de x más 3 al cuadrado, x más 3, ¿puede ser? Esto. Menos raíz de 3 al cuadrado, tres menos 3, 0. Y acá entonces todo esto vale x. Y x sobre x lo puedo simplificar también. Me queda un 1 arriba y abajo me queda esto. ¿Cuánto vale este límite cuando x tiende a 0? Uno, ¿Arriba 1 y abajo? 0. No, No, fíjate. claro, no. Esto me queda raíz de 3, ¿no? Porque cuando x tiende a 0, 0 más 3 es 3. Raíz de 3, raíz de 3. Entonces me queda esto. Raíz de 3 más raíz de 3, 2 veces raíz de 3. ¿Se dan cuenta? Profe, ¿puede Decime. explicar de nuevo la parte de arriba cuando simplificó los dos tres? ¿Esta que está acá? Sí, Bien. ¿Sabés cómo llegué a esta situación? sí, sí, Yo esa parte tenía... sí. No Sí, sé bueno. cómo canceló la X de abajo. Bueno. Yo tenía x más 3 menos 3. Por lo tanto, x más 3 menos 3, ¿cuánto vale? X. Cero. Me queda una x arriba. Y tengo una x arriba y una x abajo todo multiplicando. Ah, ahí está, ahí está. Entonces la simplifiqué. Recuerden que la palabra cancelar es cuando me queda 0, porque estoy sumando y restando, y la palabra simplificar es cuando tengo multiplicando y dividiendo. Entonces yo los 3 los cancelé, porque cancelé el más 3 con el menos 3. En cambio, a la x de arriba la simplifiqué con la x de abajo, y arriba me quedó un 1, porque yo tenía una x. Y la simplifiqué con el 1x que tengo ahí abajo. ¿Se ve? O sea, voy a escribirlo acá al costado. Es como que me quedó así. Y acá todo el paréntesis con las raíces. ¿Sí? Esto. Entonces yo esta la puedo simplificar con esta, porque se están multiplicando. La x de abajo multiplica el factor y arriba lo puedo simplificar. Es como si yo tuviese esta fracción, fíjate. El 2 es la x y el 5 es todo el otro paquetito. ¿Vos podés simplificar este 2 con este 2?
Sí, Sí, bueno, eso mismo estamos haciendo. ¿Se ve? sí, profe, gracias. No, no hay de qué. Seguro que tu pregunta es la de más de uno. Bien, entonces, para que veamos este tipo de ejemplo. Cuando me aparecen raíces de este estilo, perdón, de este estilo, cuando yo lo evalúo me dan un 0/0, porque si esto me da otro valor, lo evalúo directamente. Pero cuando este límite me da una indeterminación del tipo 0/0, tengo que hacer lo que se llama racionalización, que es multiplicar, ¿sí?, por el conjugado de la parte de la raíz, ¿sí? En el ejemplo de acá arriba, en el 14, ¿por cuánto multiplicarían? Raíz de x más 2. Exacto, arriba y abajo otra vez, raíz de x más 2. ¿Se entiende? Esto es lo que tienen que hacer cuando ven algo de este estilo. Como acá tengo un menos, va con más. Una vez que hacen eso, completan cuadrados, ¿verdad? No completan cuadrados. Identifican eso como una diferencia de cuadrado, lo escriben como una diferencia de cuadrado, simplifican y cancelan todo lo que pueden simplificar y cancelar, y después simplemente evalúan el límite. Esa es la manera de romper la indeterminación cuando lo que yo tengo son raíces. ¿Sí? Lo van a ver también en práctica esto. Estos son ejercicios, fíjense, son ejercicios de la práctica. Es decir, que algunos de estos ya los van a tener hechos. ¿Hasta ahí se entendió? Bueno, siguiente tema, todo relacionado a lo mismo, pero ahora vienen lo que se llaman límites laterales. ¿Qué son los límites laterales? Algo que ya estuvimos hablando. Calcular límites laterales es calcular el límite por derecha o por izquierda de la función, que se simboliza con este más o este menos pegado, ¿sí?, a mi número, ¿sí? Me acerco a 2 por derecho, me acerco a 2 por izquierda. Acá en el ejemplito, en el gráfico que está mucho más bonito de lo que yo puedo hacer en el pizarrón, yo tengo el valor x igual a, y si me acerco por derecha, es decir, la parte azul, como dice ahí, me acerco con valores mayores a a. En cambio, por izquierda me acerco con valores menores a a. Fíjense que en este gráfico que eligieron, los límites por derecha y por izquierda no coinciden. El límite por derecha vale L1, este que está acá, y por izquierda vale L2. No necesariamente los límites tienen que coincidir. Hay veces que sí, hay veces que no. Pero para que exista el límite, sí tienen que coincidir. ¿Sí? Es una de las condiciones. Para que uno pueda poner que el límite cuando x tiende a de la función existe, es que por derecha y por izquierda tienen que coincidir. Bien, yo este ejemplito, este mismo, lo hice en el pizarrón. ¿Se acuerdan? Que por derecha y por izquierda tenían diferentes límites. Uno daba 1 y otro daba -1. Y esta gráfica yo la hice en el pizarrón. Bueno, y acá está la condición de lo que estábamos hablando, de límites laterales en un punto, y que lo acaba de aclarar, que para que este límite exista, para poder poner esto, o sea, cada vez que ustedes leen esto, es porque el límite por derecha y el límite por izquierda, los dos valen lo mismo. Los dos existen y son el mismo valor. ¿Qué es lo que pasa en esta gráfica? ¿Sí? Si yo quiero saber cuánto vale la función, el límite de la función en A, tengo que calcular por derecha, y fíjense que por derecha se acerca a este valor L, y por izquierda se acerca a ese valor L. Por lo tanto, el límite existe y vale L. ¿Sí? Es decir, que para poder poner esta expresión yo tengo que estar segura que por derecha y por izquierda valen lo mismo. ¿Hasta ahí, chicos? Bien, y acá viene, ¿sí? ¿Alguna duda? No, profe, yo iba a decir que sí, que No, se entiende. perfecto. ¿Se entiende? Bien. Extensiones del concepto del límite. Bien, y acá venimos con algunas cuestiones. Porque, por lo general, para decir que el límite existe, nos tiene que dar un número fijo, ¿sí? Pero hay veces que no nos da un número fijo, que nos da más o menos infinito. Y esto se llama límite infinito de una función en un punto.
¿Por qué en un punto? Porque es en el punto A, ¿sí? Lo que quiere decir esta expresión es que cuando x tiende a A o x se acerca a A tanto como quiero, la función crece desmesuradamente o decrece desmesuradamente, ¿sí? Lo que queremos decir es que los valores son muy, muy, muy grandes o muy, 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 muy chicos. O sea, chicos en cuanto a grandes de número, pero con signo negativo. Entonces, es un valor de tendencia y sí, o sea, el límite no está existiendo como número concreto, pero no es que por derecha y por izquierda de ese valor de A daban dos valores distintos, como en el ejemplo que mostré en la gráfica que mostré anterior. Una cosa es que por derecha y por izquierda uno te dé 2 y el otro te dé 10, y en ese caso el límite no existe. Y otra cosa es que por derecha y por izquierda ambos te den infinito. Que no haya llegado a un valor concreto no significa que uno no pueda sacar una noción de tendencia. Entonces es como que nosotros aceptamos, ¿sí?, que si por derecha y por izquierda ambos dan infinito, el límite sí existe. Por más que no dé un número concreto, aceptamos ese valor como posible respuesta. ¿Sí? Pero cuidado, que acá donde cuando dimos las propiedades de los límites, para hacer esa distributiva de la suma y hacer esa distributiva del producto, los límites de esas funciones tienen que ser valores concretos. No puede ser una de ellas infinito. Si alguno de esos límites en esa propiedad daba infinito, no puedo hacerla distributiva. ¿Entiende? En eso hay que como que entender que la existencia del límite es si nos da un valor L. Que después en la práctica uno acepte poner que el límite dio infinito, es una cuestión de tendencia. ¿Se entiende? Bueno. Entonces, fíjense que acaban cambiando ciertas cosas. En el azul, en la definición azul, que es la definición A, es el límite cuando x tiende a un número concreto y eso nos da un valor de tendencia tipo infinito o menos infinito. La siguiente, la B, dice límite de una función para cuando x tiende a más o menos infinito. Ya no es en un valor concreto. Ya no me estoy preguntando qué pasa cuando x se acerca a 2. Me estoy preguntando qué pasa cuando x se acerca al infinito. ¿Para qué me podría servir esto? ¿Por qué quisiera saber qué pasa cuando x tiende a infinito? ¿O qué significaría, digamos? Es cuando quiero saber qué pasa en un futuro, digamos, esto se usa mucho por ahí en proyecciones, ¿sí? ¿Qué pasará de acá a 10 años? Bueno, entonces, esas proyecciones de acá a un futuro lejano, que uno quiere ver qué pasaría si vamos a suponer que esta función modeliza el crecimiento poblacional, entonces, bueno, ¿qué pasará? ¿Cómo será la población de acá a 10 años? ¿Cómo será acá la población dentro de 100 años? ¿Sí? Sirve para este tipo de cosas. Por supuesto que no podemos poner un valor concreto, pero un valor de tendencia que diga que X tiende a ese valor grande, grande, grande. ¿Se entiende? Que son diferentes. En este yo sé cuánto vale A, esto podría ser un ejemplo de X tendiendo a 2, ¿sí? Un valor concreto. En cambio acá X tiende a un valor que no sé cuál es, pero asumo que es grande, pongo infinito. Bien, tengo la opción de que esa tendencia me dé un valor fijo, o, en el otro caso, que ese valor de tendencia de valores grandes me dé valores o grandes, muy, muy, muy grandes, o muy, muy, muy chicos. ¿Sí? Tengo todas esas posibles combinaciones. ¿Se ve? Esos son los tres tipos de límites que vamos a ver o que vamos a conocer. Está, por supuesto, el límite clásico, el primero de todos, que es el límite cuando x tiende a de f de x, y esto me da un valor L, ¿sí? Esta es la definición clásica, donde x tiende a un valor concreto y el resultado es un valor concreto. Ahora, eso va sufriendo modificaciones. La primera modificación es que en vez de un valor concreto, obtengo un valor del estilo infinito o más infinito. La otra opción es que lo que no sea concreto, es decir, lo que no valga fijo, x igual a no sé cuánto, a 2, a 3, a 5, sea la x. Pero que eso sí me dé un valor fijo. Y por último, que la x y su límite, ninguno de los dos sea un valor fijo. ¿Van viendo por qué son extensiones del concepto? Porque mi concepto original, x tendía a un valor y el límite tendía a otro valor.
esto y esto son valores definidos. En todas las otras opciones, fíjense que hay uno o dos de estas dos cuestiones, o el valor de la tendencia de X o el valor de la tendencia del límite, que no es concreto. En algunos de los dos hay un infinito. En este caso, en ese caso, esto es infinito, en este caso eso es infinito, y en este caso las dos cosas son infinitas. ¿Se ve a lo que tienen que prestarle atención? Acá hay un ejemplito de eso. Gráfica de la función 1 sobre x, ¿sí? Cuando yo calculo el límite cuando x tiende a 0 de esta función, por derecha, fíjense, por derecha me da más infinito, y por izquierda me da más infinito. Por lo tanto, lo que decimos es que este límite tiende, acá falta el símbolo infinito, este límite tiende a infinito. ¿Sí? No decimos que no existe, decimos que tiende a infinito. Fíjense, si me acerco a 0 por derecha, me acerco a 0 por izquierda, los valores crecen, crecen, crecen. ¿Se ve? Este es el primer ejemplo, o un ejemplo de una extensión del concepto de límite del primer caso, donde la x tiende a un valor concreto, pero el resultado de la x tiende a valores muy, muy grandes. ¿Se ve, chicos? Sí, profesor. Bien. Otro caso distinto, o sea, misma función, ahora estoy usando la misma función, pero en el caso anterior yo hacía el límite cuando x tiende a 0. Ahora quiero ver qué pasa cuando el límite tiende a más o menos infinito. ¿Qué pasa cuando tiendo a más infinito? ¿Qué sería 1 dividido infinito? Infinito. Piénsenlo, un 1 dividido una cantidad muy grande. Esto siempre se ve bien, o sea, la matemática se aprende fácil, o con plata o con comida. Imaginen que tienen 100 pesos, por no decir un peso, bueno, vamos a decir un peso. Vamos a decir que tenemos un peso y hay que repartirlo entre 100 personas. ¿Cuánto Claro, es muy reciben? poco. Muy Es muy poco. poco, claro. ¿Se entiende? Y si en vez de 100 personas, entre 1000 personas, porque entre 100 personas, un centésimo cada uno. Y si lo repartimos entre 1000, una milésima de peso cada uno. Y si lo hacemos entre 1.000.000, cada vez más ceros, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tengo un número cualquiera, no hace falta que sea 1, podría ser 100 arriba. Pero recuerden que el concepto de infinito es un número muy, 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 muy grande, que uno no lo puede ni poner en la cabeza. Si lo puedes poner en la cabeza es que aún así no es tan grande. O sea, necesitamos que sea infinito. Entonces, cualquier número que yo tenga en el numerador, dividido infinito, que es una cuestión conceptual, ¿eh? Nadie va a poner, fíjense que nadie escribió 1 sobre infinito. Estamos pensando, ¿sí? Pensando que lo que está acá abajo tiende a infinito. ¿Sí? 1 o cualquier número dividido infinito es una tendencia que vale 0. Es una tendencia que vale 0, ¿sí? 1 sobre infinito vale 0, y 1 sobre menos infinito también vale 0, ¿sí? Entonces, ya tienen que estar pensando, creo que esto lo puse yo en el pizarrón, a ver, A dividido algo, no voy a escribir, no quiero escribir 0 porque nunca se puede poner dividido 0, la palabra, la expresión A sobre 0 está mal, lo voy a poner así, tiende a 0, con algo, dividido algo que tiende a 0, o A sobre algo que tiende a infinito. Vamos a ver qué nos dan estas cosas. ¿Se acuerdan que yo lo hice con 1 sobre 10, 1 sobre, no, ¿cómo he puesto? 1 sobre 0,1, 1 sobre 0,01, 1 sobre 0,0001, ¿se acuerdan? Que Sí. puse así. Bueno, ¿a qué tendía cuando yo tengo un número arriba dividido algo que tiende a 0 abajo? Un número cada vez más grande, ¿no? A número cada vez más grande. Eso tiende a infinito.
¿Y qué pasa cuando yo un número le divido por algo que tiende infinito abajo? ¿A qué tiende? A 0. A 0. ¿Se dan cuenta? ¿Ven esta relación? Bueno, espero que la vean, que les sea gráfica la situación. Bueno, entonces este es otro tipo de función, cuando el límite que yo estoy calculando es un límite de x tendiendo a infinito. Bueno, eso lo van a hacer en la práctica. Bien, vamos a hacer algunos de estos límites laterales. No todos, porque si no, después la próxima práctica me va a decir, no, ya hicimos toda la práctica. Miremos esto. ¿Qué pasa cuando x tiende a 2 por derecha? Si estoy pensando en x tendiendo a 2 por derecha, estoy pensando en un 2 ¿de qué tipo? 2, estoy pensando, esto no se escribe, ¿eh? Lo que voy a hacer acá no se escribe. Estoy pensando en un 2,000 infinito 0, ¿sí? Y un 1. Eso es lo que estoy pensando, que no lo escribo, lo pienso nomás. Si yo a este número, 2 con todos esos ceros, le resto 2, porque estoy restándole 2, ¿cuánto me queda este denominador? Todo 0. eso 0 y el 1. Claro, me queda un 0, o sea, tiende a un 0, pero es un 0 positivo, ¿no es cierto? Es un 0 por derecha. ¿Por qué es un 0 positivo? Porque me queda, como dijo el compañero, me quedan todos estos ceros y un 1 por ahí dando vuelta. Entonces pienso, 1 dividido algo que tiende a 0 positivo. Es decir, el 1 es un valor positivo y el 0 este también es un positivo, porque me queda ese 1, al final de todos los ceros me queda ese 1. ¿A qué va a tender este límite? Más infinito. A más infinito. Perfecto. En cambio, ¿qué pasa acá cuando tiendo a 2 por izquierda? Si es un 2 por izquierda, estoy pensando en un 1,999 infinitos 9, ¿sí? Porque vengo por izquierda, vengo con valores más chicos que 2. ¿Qué pasa si a ese 1,9999 le resto 2? Esto que está acá, ¿a qué va a tender? 0 negativo. A un 0 negativo, un 0 por izquierda. Y 1, que es un número positivo, dividido un 0 que es negativo, ¿a qué va a tender? A Menos menos infinito. infinito. A menos infinito. ¿Se dan cuenta por qué tienen que hacer los límites laterales? Porque si no, este ejemplo es clásico, un ejemplo de donde las personas en general se equivocan. Porque si yo les pongo así, límite cuando x tiende a 2 de 1 sobre x menos 2. Fíjense que le estoy poniendo x tendiendo a 2, no le estoy poniendo ni por derecha ni por izquierda. ¿Cuál es el mayor error que veo, por lo general? Que dicen, bueno, cuando x tiende a 2, 2 menos 2 tiende a 0, y 1 sobre 0 es infinito. Pero ¿qué es lo que se están olvidando en este análisis? Que A2 por izquierda, ¿no? Eso. Están asumiendo que por derecha y por izquierda les va a dar lo mismo. Porque para poner esto lo puedo poner siempre y cuando el límite por derecha y por izquierda dé lo mismo. Y ustedes eso no lo saben hasta que no hacen el límite por derecha y el límite, ahí se marcó todo, el límite por derecha o el límite por izquierda. ¿Se entiende? No sé si me deja deshacer acá. Bueno. ¿Se entiende lo que quiero decir, chicos? Que en este tipo de funciones, lo importante es analizar qué pasa por derecha, qué pasa por izquierda. Por eso en todos estos ejercicios, que están bajo el título límites laterales de una función, es importante que los hagan, que lo hagan por derecha y por izquierda. Porque este límite, que como yo lo puse acá, esto está mal. Porque este límite en realidad, ¿qué tengo que poner acá? ¿Puedo poner que es infinito? No, tengo que poner que este límite no existe. Porque por derecha me da infinito y por izquierda me da infinito, y no son iguales. Entonces este límite no existe. ¿Se ve? Sí, pero
Bueno. Van a hacer un montón de esos, ahí ya tienen varios ejemplos, van a hacer otros. Seguimos con la extensión del concepto del límite. El tercero, creo que ingresó alguien, a ver. Seguimos con la tercera extensión del concepto del límite. ¿Qué pasa cuando la x tiende a más o menos infinito y la función, o sea, el límite de la función tiende más o menos infinito? Un ejemplo de eso es la x al cuadrado. O la x al cubo podría ser también. Cuando x tiende a infinito, como lo elevo al cuadrado, fíjense, cada vez se vuelve más grande. Y si voy por menos infinito, ¿sí? Cuando x tiende a menos infinito, también va a valores más grandes, porque menos infinito elevado al cuadrado me da más infinito. El signo negativo elevado al cuadrado se vuelve positivo. Entonces, como por derecha, o sea, como por hacia más infinito y hacia menos infinito dan lo mismo, este límite es más infinito. ¿Qué quiere decir? Que la función crece siempre y cuando me acerque a valores muy grandes o me acerque a valores muy chicos. Esta función crece tanto para los valores grandes de las x como para los valores bien chiquitos de la x. ¿Se entiende? Y esos límites que estamos calculando, cuando lo que tengo acá es al infinito, se llaman límites al infinito. ¿Sí? Cuando ustedes vean en la práctica o si buscan algo en internet y dice límites al infinito, es cuando la x está tendiendo al infinito o al menos infinito. ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, seguimos con algunos ejemplos. Estos son ejemplos de la práctica. Vamos a hacerlo para revisar a ver si se entendieron los conceptos. Acá me están preguntando cuánto vale el límite de esta función cuando x vale 3. ¿Qué tengo que fijarme? ¿Qué pasa con 3 cuando? ¿Qué pasa con 3 cuando me acerco a 3 por derecha y cuando me acerco a 3 por izquierda? Si pienso cuando me acerco a 3 por derecha, ¿sí? Si quiero calcular acá el límite cuando x tiende a 3 por derecha. Si pienso por derecha estoy pensando en valores más grandes que x. Entonces, ¿cuánto vale la función para valores más grandes que 3? 2. 2, ¿sí? Acá estoy. Yo quiero que vean que este es mi dominio. Cuando me acerco a 3 por derecha, estoy en este dominio. Entonces la función se acerca a 2. ¿Y qué pasa con la función cuando me quiero acercar a 3 por izquierda? ¿Cuánto vale la función si me acerco a 3? Si me acerco a 3, sí, por valores más chicos. Vale, 1. Vale 1. Entonces, ¿qué dirían del límite cuando x tiende a 3? Que no existe. No existe. No existe, porque como son distintos, no puedo poner acá un valor concreto. ¿Se da cuenta? ¿En qué consiste calcular los límites laterales? Yo calculando los límites laterales puedo saber si la función tiene o no tiene un límite. Bien. Y acá llegaron las indeterminaciones que yo les comenté, y abajo están otros tipos de indeterminaciones, vamos a ir hablando un poquito de cada una de ellas. Dice, indeterminaciones. Las más comunes son 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Yo voy describiendo cada una de ellas, no sé si están acá, a ver. Bueno, son observaciones. La 0 sobre 0 es la que más hemos estado trabajando nosotros en todos estos ejercicios, que ya sabíamos que eran 0 sobre 0, ¿por qué? Porque bueno, 0 sobre 0, primero, 0 sobre cualquier número daba 0, pero ese sobre cualquier número no podía ser 0. O un número dividido a sí mismo daba 1, pero es que tampoco podía existir la división por 0. Entonces, tenía todo ese tipo de conflicto, ese todo el conflicto que tiene esto. Veamos qué conflicto tiene esto. ¿Por qué infinito sobre infinito será una indeterminación? Porque no es un valor exacto, digamos.
Nunca. Bien, no da un valor exacto y además de no dar un valor exacto, yo no sé, porque al ser un concepto, nadie me está diciendo que este infinito de acá arriba es igual a este infinito. Entonces empezamos a pensar, ¿qué pasaría si el infinito de arriba sería más chico que el infinito de abajo? ¿Qué pasa si estaríamos en esa condición? ¿A qué tendería esto? Si lo de arriba fuese más chico que lo de abajo, estaríamos en un caso de este estilo. Algo que abajo tiende a infinito. Por más que arriba también estaría teniendo infinito, pero este, al ser un número más chico, lo podríamos, al ser un infinito más chico, lo podríamos considerar como un número. ¿Y esto a qué tendía? ¿A qué daba? 0. 0. Acá quedó como un mayor, pero... ¿Qué pasa al revés? ¿Qué pasa si el de abajo es más chico? Entonces yo podría pensar que tengo un infinito, o sea, algo que tiene infinito arriba y algo que tengo un número abajo. Si yo tengo o sea, si hay mucha plata, más de la que ustedes pueden imaginar, y la dividen, ¿cuántos reciben cada uno? Infinito. Claro, mucha plata. Ven que con la plata y con la comida la matemática se aprende fácil. Las pizzas, las tortas y la plata siempre funcionan. ¿Y qué pasa si son iguales? Si son exactamente el mismo infinito. Da un número. Infinito. Da uno, daría uno. Bien, como no sé en qué categoría de todo esto estoy, y además puede dar otros números que no sea uno, porque podríamos estar en el caso de que el infinito de arriba sea exactamente el doble del infinito de abajo, y ahí me daría 2, por ejemplo. Como no sé en qué categoría estoy, porque como infinito es un concepto, no le puedo asignar un valor preciso, entonces ese infinito es un infinito, es una indeterminación, que también van a aprender cómo romper esas indeterminaciones. Las más clásicas o comunes son estas dos, infinito sobre infinito y 0 sobre 0. Otro tipo de indeterminaciones, que ya que están acá las voy a nombrar, va a ser, por ejemplo, infinito menos infinito. ¿Por qué infinito menos infinito es una indeterminación? Volvemos al mismo análisis. ¿Qué pasa si el primer infinito es más grande que el segundo? Si a un número muy grande, le resto algo muy grande, pero no tan grande como el primero. Queda más infinito. Queda más infinito. ¿Qué pasa si son iguales? 0. 0. 0. ¿Y qué pasa si el segundo infinito es más grande que el primer infinito? Menos infinito. Menos infinito. ¿Se dan cuenta, chicos, por qué, a cómo viene la mano con estas indeterminaciones? Son situaciones en las que uno no sabe qué es lo que va a dar. Distinto es, antes de seguir con las otras indeterminaciones, los casos que vamos a ver acá, observación que dicen, por ejemplo, si yo a un valor, algo que tiende a infinito, por eso está la flechita, algo que tiende a infinito, le sumo o le resto una constante, eso nunca me va a afectar a mi resultado. Si yo tenía, vamos, imagínense un número muy grande, o sea, 1 billón, 1 trillón, y le restan 2 pesos. Entonces tienen 2 billones de pesos y le restan 2 pesos. No va a afectar ese valor tan grande, ¿sí? Si yo a un valor infinito le sumo o le resto una constante, me sigue dando infinito. Si yo a un valor como menos infinito, o sea, un valor grande pero negativo, le sumo o le resto una constante, me sigue dando menos infinito. ¿Qué pasa si yo sumo dos valores infinitos? Si yo a un valor infinito le sumo otro valor infinito. Bueno, va a ser aún así más grande, ¿sí? Si yo a 2 billones le sumo 3 billones, bueno, voy a tener 5 billones. No sé cómo va a ser ese número, o sea, pues yo lo estoy diciendo con números concretos, pero imagínense con números que no pueden imaginar. Si yo a dos cosas muy grandes las sumo, lo que voy a obtener es algo aún más grande. Y si yo dos cosas muy chicas, negativas, digamos, a menos infinito, le sumo otra vez menos infinito, voy a obtener cada vez un número más chiquito, digamos, menos infinito.
¿Se entienden estas observaciones? La única combinación que da una indeterminación es el infinito menos infinito, o sea, uno positivo y el otro negativo. Las otras opciones todas mantienen el signo. ¿Se ve? La única indeterminación de suma y resta es la de infinito menos infinito. Todas las otras, por más que no tenemos un número concreto, pero sabemos su valor de tendencia. En este caso, en el de infinito menos infinito, no sabemos su valor de tendencia porque uno podía ser infinito, podía ser cero, podía ser menos infinito. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Yo sé que esto es medio abstracto, pero ¿se entiende la lógica detrás de las indeterminaciones? Sí. Bueno. Otra indeterminación es cero por infinito. Porque recuerden que no es que es un cero exacto, es algo que tiende a cero por algo que tiende a infinito. Porque si fuese un cero exacto, no tendríamos problema. Si fuese un cero exacto, esto daría cero. Pero como no sabemos, digamos, es un cero que al no ser exacto, podría ser o un cero positivo o un cero negativo. Si yo a un cero positivo lo multiplico por un infinito positivo, no sé qué me podría dar. Me podría dar 0, me podría dar 1, me podría dar infinito. Si es un 0, que en realidad es un 0 negativo, y yo lo multiplico por un infinito positivo, me podría dar un menos infinito. ¿Se entiende? Que acá hay muchas combinaciones porque este 0 no es exactamente 0. Este puede ser positivo, puede ser negativo. Y este infinito me afecta este número 0. De igual manera, otra indeterminación, 0 elevada a la 0. Recuerden que acá, por más que aparezca la palabra 0, no es un 0 exacto, es un valor de tendencia. Acá entran en conflicto otros axiomas. Por ejemplo, todo número elevado a la 0 me da 1. 1, salvo que ese número al cual estoy elevando a la 0 sea 0. Porque 0 elevado a cualquier potencia, ¿sí? 0 a la 1000, 0. ¿No es cierto? Entonces, como que acá entran en conflicto esos axiomas de que 0 elevado a cualquier potencia da 0 y que todo número elevado a la 0 da 1. Y además de todo eso, el tema de que de esos ceros pueden ser positivos o pueden ser negativos. Lo mismo pasa con infinito a la 0, sobre todo por el tema de los signos, y lo mismo pasa, acá entramos en conflicto siempre, algo que tiende a 1 cuando se lo está elevando a más o menos infinito. Este a veces es el que más cuesta ver, porque dicen, ¿por qué con el 1? Bien. ¿Qué pasa en el 1? ¿Qué pasa después del 1 y qué pasa antes del 1 acá cerquita? Yo no lo voy a hacer tan cerquita, nada más para que ustedes puedan ponerlo en la calculadora, pero al estar pensando en valores cercanos a 1, estaría pensando, por ejemplo, en un valor por acá. Pero este valor es difícil de ponerlo en fracción, y yo quisiera que ustedes lo puedan poner en la calculadora. Un valor cercano a 1 podría ser un medio. Yo sé que está muy lejos del 1, pero más o menos para que vean lo que quiero decir. Y un valor que esté cercano a 1, pero por derecha, podría ser 3 medios. Si ustedes ponen en la calculadora un medio, pónganlo a la 10, y 3 medios, y pónganlo a la 10. Acá tienen que entender de que esto un medio no se aproxima, digamos, no es un buen fiel de este valor, y 3 medios tampoco es un buen representante de este, pero por sobre todas las cosas, que 10 tampoco es buen representante de infinito. Pero quisiera ver qué pasa con estos números. A ver, ¿quién me dice cuánto le da un medio a la 10 y cuánto le da 3 medios a la 10? Tres medios me dio 3 sobre 1024. ¿Cuánto te dio? Espera que lo haga la calculadora. Porque eso tenían que haber dado un número grande. A ver. ¿Cuánto te dio? ¿3? A mí me dio 57. Ah, 3 medios. O sea, 3 medios es 1,5. Sí, me da 57,60 y pico.
Ah, Y un sí, medio sí, hay medio. es... Ah, un medio te dio 1 sobre 1024. Un medio fue el que te dio eso. Sí, Bueno. ¿Y cuánto es 1 sobre 1024? Número, 9,7. Sí, no es 9, porque está elevado a la -4. O sea que esto es 0,0009. Y sigue. Ese a la -4 tenés que correr 4 lugares. La coma. Entonces, ¿qué pasa en el 1? Antes del 1, las fracciones son todas fracciones menores a la unidad. Son todas un medio, un tercio, ¿sí? Todos estos números que están acá son 0, algo. Y todos los números que están después del 1 son 1, algo. Si yo números de la forma 0, algo los elevo a valores grandes, estos números se vuelven cada vez más chicos. Aparecen más cantidad de ceros. En cambio, si yo a valores de la forma 1, algo lo elevo a valores grandes, se vuelven cada vez más grandes. ¿Se entiende? Por eso es que esta indeterminación, como es un valor de tendencia a 1, yo no sé si está tendiendo a 1 por derecha o está tendiendo a 1 por izquierda. Si tiende a 1 por valores más grandes que 1, es probable que esta indeterminación vaya a infinito. Y si estoy acercándome a 1 por valores más chicos que 1, esta indeterminación es probable que vaya a 0. Entonces, por eso es otro tipo de indeterminaciones. Las más comunes, las que más se van a usar, son la de 0 sobre 0 y el infinito sobre infinito. El resto también le vamos a enseñar cómo resolverlas. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a tratar de resolver algún problema de este límite al infinito. Voy a saltearme esta, a buscar un ejemplo, para que con el ejemplo después volvemos al anterior. Vamos a algo de este estilo. Voy a hacer el 8. Sí, el 8. Límite. Cuando x tiende a infinito, de x al cubo menos 6x al cuadrado más 8x sobre x al cuadrado menos 4x más 3. Cuando yo quiero calcular este límite de x tendiendo a infinito, es decir, yo lo que quiero es poner acá, 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 acá y acá valores muy grandes. Entonces empiezo a pensar, bueno, si yo pongo infinito al cubo, esto va a ser infinito, o sea, va a tender a infinito, todo esto va a tender a menos infinito, todo esto va a tender a infinito, o sea, voy a estar sumando y restando infinitos. Y abajo lo mismo, esto infinito, esto menos infinito, esto un 3, porque el 3 no tiene ningún tipo de tendencia. Bien, no sé bien qué tengo, pero lo que sé es que voy a tener arriba un infinito. ¿Podrá ser más o menos infinito? Sí, todavía no lo sé. Y abajo también. Por lo tanto, este tipo de problema es lo que se llama indeterminaciones del tipo infinito sobre infinito, como dice acá. ¿Cómo se resuelve este tipo de indeterminación? Se resuelve, escuchen bien, sacando factor común la variable con máximo exponente. Cuidadito, porque por lo general estamos acostumbrados a sacar factor común la variable con el menor exponente. Por ejemplo, sacarían factor común del polinomio del numerador. ¿Cómo sacarían factor común normalmente? La x, ¿no? Porque la x está en todos los términos. Bien, acá tengo que sacar la variable x a la máxima exponente. Es decir, tengo que sacar x al cubo. La pregunta es, ¿cómo puedo sacar x al cubo de términos que no tienen x al cubo? Bueno, ahora vamos a ver. Si yo saco x al cubo del primer término, que es x al cubo, me queda 1. Si yo saco x al cubo de 6x al cuadrado, en realidad lo que estoy haciendo es dividiendo por x al cubo.
Fíjense, si yo empiezo a hacer la distributiva, me queda x al cubo por 1, x al cubo. X al cubo por menos 6x al cuadrado sobre x al cubo, cuando haga esta distributiva, este x al cubo, a ver si lo puedo marcar, este x al cubo con este se me estaría simplificando y me quedaría el término que yo tenía originalmente. ¿Se dan cuenta cómo tienen que hacerlo? No, disculpe. ¿Puede volver? Sí, quiero sacar factor común x al cubo. Yo lo que necesito, que es la expresión que me quede acá, necesito que esta expresión sea equivalente a esta. Si haces la distributiva ahora de este x al cubo con cada término, ¿qué te queda? Si haces x al cubo por 1, ¿qué te queda? ¿X al cubo por 1? X al cubo. X al cubo. X al cubo por menos 6x al cuadrado sobre x al cubo, estoy acá en el segundo. 6x, menos 6x cuadrado. Exacto, lo que tenías. Y si a x al cubo lo multiplicás por 8x sobre x al cubo, Lo mismo como en el anterior. claro, ¿te das cuenta lo que estoy haciendo? Estoy dividiendo término a término por x al cubo, para que cuando yo lo multiplique por ese x al cubo que saqué supuestamente de factor común, no me altere mi problema original. Bien. Lo mismo vamos a hacer abajo. Abajo, ¿cuál es la variable con máxima exponente? X a la 2. X al cuadrado, exacto, x a la 2. Y vamos a hacer lo mismo. Me va a quedar un 1 y después me va a quedar 4x sobre x a la 2 más 3 sobre x a la 2. Bien. ¿Hasta ahí se entendió que estamos haciendo lo mismo? Estamos sacando la variable con máximo exponente. Ahora vamos a analizar cada uno de estos términos. Y después vamos a ver qué pasa. Vamos a analizar este y este. Vamos con este último que es el más fácil de todos para ver, porque ya está casi resuelto. Cuando x tiende a infinito, ¿qué le pasa a 3 sobre x al cuadrado? Tendríamos, Tiende a 0. tiende a 0. Tendríamos un 3 sobre infinito, ¿sí? Porque x tiende a infinito. O sea que este término está tendiendo a 0. ¿Se ve? Vamos con los demás. Antes de hacer lo mismo con los demás, lo que voy a hacer yo es simplificar. Si acá tengo una x al cuadrado dividido x al cubo, me estaría quedando una sola x abajo. Lo mismo con el 8. Si yo acá tengo una x y acá tengo 3, las puedo simplificar y me quedan 2. Si acá tengo una, puedo simplificar y que me quede 1. ¿Se dan cuenta cómo en realidad este término me quedó 6 sobre x? Este término me quedó 8 sobre x al cuadrado y este término me quedó 4 sobre x. Simplificando. Sí. Todos estos quedaron de la forma un numerito sobre una x o x al cuadrado o x al cubo. O sea, me quedaron un numerito sobre la variable x elevado a alguna potencia. ¿A qué tienden todo eso? A 0. A 0, como tendió el otro. A 0, a 0, a 0. Esto es lo que tenemos que tratar de lograr. Que la mayoría de mis términos se me cancelen. O sea, la mayoría de mis términos tiendan a 0. Ahora, me queda analizar esta otra parte, porque todo lo otro me está sumando o restando 0, por lo tanto, en definitiva, no me está afectando. ¿Sí? Porque sumar y restar 0 no me está generando ningún inconveniente. ¿Qué pasa cuando yo quiero simplificar, en este caso, x al cubo sobre x al cuadrado? Para simplificar, me está quedando una sola x acá arriba, ¿sí? Entonces la pregunta es, cuando x tiende a infinito, ¿a qué me tiende esto? Infinito. 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 ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a volver a la anterior. Cuando tengan un límite, límites al infinito, que se llaman, donde yo tengo, como dice acá, dos polinomios, ¿sí?
y acá habla de sus coeficientes principal, AP es el coeficiente principal del polinomio P y AQ es el coeficiente principal del polinomio Q, y cuando yo calcule estos límites, límite cuando x tiende a infinito, esto me dé algo de la forma infinito sobre infinito, cuando pasa eso, tengo las siguientes opciones. Si el grado del polinomio que está en el numerador es más grande que el grado del polinomio del denominador, fíjense qué es lo que me va a dar, más o menos infinito. Miremos nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo yo tenía un polinomio arriba y un polinomio abajo, que cuando lo evalué me dio algo del tipo infinito sobre infinito. ¿Cómo es el grado del polinomio numerador? 3, ¿Y el del denominador? 2. O sea, el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Estoy acá. ¿Qué me dio de resultado? Infinito. ¿Cuándo me podría dar menos infinito? Cuando acá este 1, en vez de ser un 1, fuese un menos 1. ¿Sí? O el de abajo fuese algún menos 1. Si aparece un menos dando vuelta, esto me da menos infinito. Veamos qué pasa si fuese al revés. Si el grado del numerador es más chico que el grado del denominador, esta relación me hubiera quedado al revés, así. ¿Se dan cuenta que en vez de quedarme el cubo arriba, me hubiera quedado el cubo abajo? Si fuesen los grados distintos, si el del grado de abajo fuese más grande que el de arriba, al simplificar, me hubiera quedado 1 sobre x al cuadrado. Perdón, 1 sobre x. Y cuando x tiende a infinito, ¿a qué me hubiera tendido todo este valor? Claro, a 0. A 0. ¿Se dan cuenta por qué acá hay un 0? Y cuando los grados son exactamente iguales, estos límites tienden a la división entre el coeficiente principal del polinomio numerador y el coeficiente principal del polinomio denominador. Esta reglita no es para memorizarla, porque en realidad no es que hay un teorema que dice eso. Esta reglita es el resultado de muchas cuentas, de muchas veces que uno hace las cuentas, y de conocimiento público, pero no hay un teorema. Por lo tanto, si ustedes tienen que resolver este tipo de ejercicio, tienen que hacer todo el desarrollo que yo hice acá y que lo va a hacer la profesora de práctica. ¿Para qué nos sirve saber esto? Para saber si lo que estamos entregando está bien. Es una forma rápida de autocorregirse. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, analicemos el 13. ¿Quién me puede decir, con la reglita que vimos recién, cuánto me va a dar ese límite? 2 tercios. Claro, me daría menos 2 sobre menos 3, pero bueno, sería 2 tercios. Bien. Esto, así como lo acabo de hacer yo, no lo pueden poner en el parcial. ¿Se entiende? Tienen que hacer todo el desarrollo. Pero ustedes están tranquilos que llegaron al resultado correcto. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí, chicos? ¿Cómo vienen? ¿Se va entendiendo esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Nos quedan 2 temitas más, o sea, con respecto al límite. Hoy vamos a dar límite nada más. Primero porque es paro y segundo porque virtualmente es más difícil a veces transmitir y preferiría el tema continuidad darlo presencial y así descansan un poco. Nos quedan los límites de los logaritmos y los límites de las exponenciales. Y con eso terminamos, ¿sí? Así que aguanten un ratitito más. Bien, límites de los logaritmos. Misma propiedad que venimos trabajando. Cuando yo quiero calcular los límites de un logaritmo, en realidad lo que quiero es el límite de la función que está adentro del logaritmo. Entonces es como pasaba con la raíz, ¿sí? Cuando quiero calcular un límite de un logaritmo, calculo primero el límite de la función y después veo qué pasa con el logaritmo. ¿Se entiende? Vamos a ver un ejemplo. ¿Recuerdan esta gráfica que está acá? Que son las gráficas de la función logaritmo que yo hice en la sección funciones. Se las tienen que saber, porque acá la van a necesitar, ¿sí? Vamos a un ejemplo, a ver si hay un ejemplo por acá. Bien, vamos a hacer el ejemplo 10.
Esperen que ingresó alguien o quiere ingresar alguien. El ejemplo 10 me dice límite cuando x tiende a infinito del logaritmo, como no me aclara la base, ¿qué logaritmo será? En base 10. Base 10. Base de 10, perfecto. Bien. Yo para poder calcular esto, primero tengo que poder calcular el límite cuando x tiende a infinito de lo de adentro. Primero este límite. Bien, cuando evalúo este límite, ¿arriba a qué tiende? ¿A infinito? A infinito. ¿Y abajo? También. A infinito. Como yo ya me sé esa reglita que les acabo de enseñar, y el grado del numerador es más grande que el grado del denominador, yo sé que esto va a tener un valor de tendencia a infinito o menos infinito. Aún así, lo hago, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Sacar la variable con máximo exponente. Arriba y saco la variable con máximo exponente abajo. Yo ya sé que esto va a tender a 0, esto va a tender a 0 y esto va a tender a 0. Para hacerlo más detallado, voy a hacer un paso más. Si yo acá hago la distributiva de lo que me quedó, porque todo lo otro tiende a 0, me queda 2x al cuadrado sobre x. Y acá que me falta simplificar todavía. Las X. Una x puedo simplificar, me queda así. ¿Y esto? ¿Y este límite a qué tiende? A A infinito. infinito, ¿no? Exacto. Yo ya sabía que iba a llegar a algo de ese estilo, por la reglita que sé, y que ustedes también. Pero aún así, en el parcial, y en el final, o cuando les toque rendirlo, tienen que hacerlo, ¿sí? Todo. Por lo tanto, mi consejo es practicarlo, porque si no lo practican, a veces después no se acuerdan cómo es que tienen que sacar factor común. Bien, ahora, ¿qué es lo que va al infinito? Porque el problema no terminó acá. ¿Qué es lo que tiende a infinito? El logaritmo. Lo que está adentro del logaritmo. Esto es lo que tiende a infinito. Yo quiero ver qué pasa con el logaritmo, porque fíjense que yo no calculé el límite del logaritmo, calculé el límite de lo que está adentro. Lo que está adentro, cuando x tiende a infinito, lo que está adentro también tiende a infinito. Por lo tanto, tengo que saberme qué pasa con la gráfica de la función logaritmo en base 10, que son las gráficas de valores del logaritmo con a mayor a 1, en este caso. ¿Qué pasa con la gráfica de la función logaritmo para bases mayor que 1? Cuando vale infinito. Cuando para valores muy, muy, muy grandes de x. Porque lo de adentro es infinito. ¿Qué pasa con el logaritmo? ¿A qué valores va? Tiende a más infinito. Tiende a más infinito. ¿Qué hubiera pasado si en vez de la cuenta darnos infinito, voy a escribirlo con otro color, que vamos a suponer que todo esto yo hice la cuenta, y esto me dio 0. Tengo que pensar qué pasa con el logaritmo cuando me acerco a 0. Y va a menos infinito. ¿Se dan cuenta por qué tienen que saber la gráfica de la función logaritmo? Porque si no, no van a saber qué valor de tendencia poner acá. Siempre que vean un logaritmo, tengan en cuenta eso. Profe, ¿puede Sí. volver a explicar eso? No, no me quedó muy claro. Bien, fíjate acá en los dos ejemplos que te dan. Uno tiene el logaritmo en base 10 y el otro tiene el logaritmo en base 1/3. ¿Por qué? Porque el procedimiento es igual siempre. Vos tenés que calcular el límite de lo de adentro, del argumento de adentro. Pero dependiendo qué valor te haya dado, y dependiendo la base de tu logaritmo, ¿sí? Si es base mayor a 1 o es base menor a 1, vas a tener que fijarte en tu gráfica correspondiente. Si la base, voy a borrar acá, si la base
es una base mayor a 1, vos vas a tener que fijarte en la gráfica roja. Vas a tener que tener en tu mente la gráfica roja y las vas a tener que hacer en el parcial, la gráfica para ver a qué valor de tendencia. En cambio, si tu logaritmo tiene una base que está entre 0 y 1, vas a tener que fijarte en la gráfica azul. Si no sabes la gráfica, no vas a poder responder. ¿Por qué? Porque si yo te digo, tengo un logaritmo con base menor a 1, que está entre 0 y 1 la base, y lo de adentro, la cuentita este del límite que acabamos de hacer, me dio que tiende a 0. ¿Vos qué me dirías que es el resultado? Tenés un logaritmo con base entre 0 y 1, cuyo argumento tiende a 0. Lo que tenés que hacer es fijarte. ¿Cómo? Y tienden a menos infinito. Fíjate Tiende a cuál- 1. No. A Si el, 0. argu- si el argumento, fíjense, si el argumento tiende a 0, si lo de adentro, acá, tendería a 0, en un logaritmo que estoy acá, entre el 0 y el 1, que sería un tercio, por ejemplo, si voy tendiendo a 0, me voy acercando a 0. ¿Qué pasa con la gráfica azul? Crece. ¿Se dan cuenta? Que para valores cercanos de 0 la gráfica azul crece. Sí. Bueno, eso es lo que tienen que hacer ustedes. Por eso es que se tienen que saber las gráficas. Si no, no van a saber qué valor poner acá. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Y por último, las exponenciales. Lo mismo que venimos trabajando hasta el momento. Cuando yo tengo funciones exponenciales, esperen que escribo acá. Si yo tengo una función elevada a otra función y quiero de este paquetito que está acá calcular el límite, yo tengo que calcular los límites por separado, es decir, calcular el límite de la función que sería base y el límite de la función que es exponente y después combinar ambos límites. Por ejemplo, acá está. Hermosas estas expresiones, ¿sí? Si yo tengo una expresión de este estilo, lo que tengo que hacer es primero calcular este límite, o sea, el límite cuando x tiende a infinito de este valor, y después calcular el límite cuando x tiende a infinito de este otro valor, y después combinar esos dos resultados. ¿Sí? Esos los van a hacer en la práctica, porque realmente, o si no lo hace la persona en la práctica, a lo mejor no llegan en una misma práctica, a lo mejor va a usar 2 clases. Pero si después de que ella terminó todo el tema límites, no les queda en claro, yo en el pizarrón lo hago. Pero es que esto con el lápiz y la pantalla realmente no queda prolijo. Preferiría que la profesora aproveche el pizarrón y lo haga, y si no, yo en la clase siguiente, o en esos últimos 20 minutos que dejamos siempre de consulta, los vemos. Lo importante que quiero que les quede claro para cuando lleguen a la práctica no sea nuevo, es eso, de que yo, para cuando tengo una función base y una función exponente, calculo, fíjense, el límite de la base, el límite del exponente, y después van a unir esos dos resultados. ¿Sí? Van a unir esos dos resultados. Vamos a hacer un ejemplo que es, digamos, un ejemplo muy académico, muy simple. Vamos a suponer que el límite de la base, yo tengo el límite cuando x tiende a df de x elevado a la g de x. Vamos a suponer, o sea, esto sería el límite cuando x tiende a df de x a la límite cuando x tiende a de g de x. Vamos a suponer que este que está acá nos dio un tercio de tendencia, tiende a un tercio. Y el otro que está acá arriba, que está en el exponente, vamos a suponer que tendió a 2. ¿Quién me dice cuánto tiende este límite? Si la base tiende a un tercio y el exponente tiende a 2, ¿a qué va a tender? Va a tender a algo del estilo un tercio al cuadrado, ¿sí? Porque, ¿sí? Va a tender a un noveno. Porque esta es la base y este es el exponente. ¿Se entiende cómo las van a juntar después? Sí, sí.
al valor de la base, lo van a evaluar, al valor al que tiende la base, lo van a evaluar al valor al que tiende el exponente. Pero este es un ejemplo, como le acabo de decir, muy académico, muy inventado, sencillo, para que entiendan de antemano qué es lo que van a hacer. Después van a aparecer estas maravillas que están en rojo, ¿sí? ¿Qué pasa si va infinito, si menos infinito? Y todo eso, cada una de estas cosas van a salir en un ejemplo de la práctica, porque están todos los ejemplos de la práctica, ven acá, ejercicio 56 y 57, salen todas estas cuestiones. Pero eso lo van a ver con la profesora de práctica. Bien, ¿alguna duda, chicos? Por ahora no. Bueno. No, profe. Yo les agradezco de haber venido a la clase virtual. Es día de paro, pero realmente no quería que pierdan, porque yo siempre comento esto, yo al trabajar en varias facultades, me va a tocar al menos alguna clase tener que faltar para tomar examen en otra facultad. Entonces, si entre los paros y que yo tengo que faltar por tomar examen en otra facultad, ustedes pierden clases, no me parece justo. Yo cuando era estudiante tampoco me gustaba no tener clases. Así que les agradezco, aunque sea habernos reunido hoy virtualmente a terminar el tema límites. Léanlo, fíjense, ustedes tienen el libro, esto es lo más central. Cualquier duda que tienen, el miércoles que viene, me lo consultan apenas empezamos la clase, hacemos un repasito de lo que no haya quedado claro, y yo empiezo continuidad el jueves que viene. Así que bueno, muchas gracias a todos por haber venido a la clase, y nos vemos. No sé si alguno tiene alguna duda. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao, Muchas gracias. Chao. Chao, profe. Gracias. Chao, profe, muchas gracias. Chao, chao.